Buenos días, bienvenidos a una sesión más de salud de 5 Healthy Life, en esta ocasión con el tema de talla baja. ¿Qué necesita un niño para crecer? Bueno, es multifactorial y en primer lugar encontramos los alimentos, dentro de los cuales son los macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Además, claro, de hormonas como la de crecimiento o las hormonas tiroideas, buenos genes, esto entre comillas, claro, y un buen inicio tanto en factores intrauterinos como durante la niñez, la ausencia de enfermedades graves, infecciones o estrés. El crecimiento humano es un proceso biológico e inicia desde la vida intrauterina hasta 2 o 3 años después del inicio de la menstruación en las mujeres y alrededor de los 21 años en los hombres. Hay una definición clara, objetiva para talla baja y es aquella que está por abajo del percentil 3 o -2 desviaciones estándar de las tablas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Como aquí vemos estos carriles, de tal manera que si un niño para una determinada edad se encuentra su talla por abajo de este percentil 3, se considerará y solo así como talla baja. Pero dentro de las tallas bajas, hay las tallas bajas, entre comillas, normales y las patológicas. Lo que vemos en el consultorio son sobre todo las tallas bajas de variante normal, aunque por definición talla baja ya es anormal. Y dentro de estas está la talla baja familiar y la talla baja constitucional. Por otro lado, tenemos las patológicas y hablando de las patológicas, hay una subclasificación que tocaremos brevemente. La talla baja familiar es producida esencialmente por la genética y tiene que ver con la estatura tanto del padre como de la madre. El diagnóstico diferencial de todas las tallas bajas inicia con una radiografía de los núcleos de osificación. En este caso, la talla baja que se mide en los huesos a través de estas radiografías será muy similar a la edad cronológica del niño o de la niña, de tal manera que uno puede sospechar que estos niños, su potencial de crecimiento será muy similar al de los padres. ¿Cómo saber cuál es la talla esperada en un niño? Bueno, es diferente para niños y para niñas, y lo que hay que hacer es sumar o hacer un promedio de las tallas del padre y de la madre en ambos casos, y después sumar 13 en el caso de los varones y restar 13 en el caso de las mujeres. Esa es la talla baja estimada con el promedio con una probable desviación de más o menos 5 centímetros. Ahora, tenemos también que la talla baja familiar, desde que nacen, siguen un percentil por abajo. No hay desviaciones, sino que son chiquitos siempre. En segundo lugar, vemos la talla baja constitucional. Y esta en realidad no termina como una talla baja en la edad adulta, sino que durante los primeros años de la vida su talla sí es inferior, pero durante la adolescencia y la juventud, estos niños siguen creciendo y creciendo y creciendo y en muchas ocasiones rebasan el promedio de sus compañeros, no en todos, pero lo que sí es que no hay tal talla baja. Al final, solo hay un retraso en el estirón, por así decirlo.
Cuando uno analiza las radiografías de estos niños, hay un retraso no mayor de 2 años entre la edad ósea y la edad cronológica. Aquí, como se puede ver, de repente aquí vemos a los 15 años cómo empieza a ver el estirón un poco retrasado. Durante todo el resto de su vida estuvieron por talla baja. Y luego, por último, lo que vemos menos es la talla baja patológica, con mucho la deficiencia de hormona tiroidea que por alguna razón fue pasado por alto en el tamiz que se realiza al nacimiento. Decía yo, el hipotiroidismo es la causa más frecuente. Aquí, además, están otras como el déficit de hormona de crecimiento, el síndrome de Cushing. Y hay que reconocer que aquí sobre todo son problemas hormonales que si bien entrañan un problema, definitivamente que en su mayoría son corregidos o corregibles. Eh, También la desnutrición crónica puede producir una talla baja patológica, todos de manera proporcionada. Las desproporcionadas se refieren a las tallas bajas por síndromes genéticos como las displasias óseas, el raquitismo, ¿verdad? Que en estos casos la proporción entre el tamaño de los miembros y la cabeza no corresponde. También, claro, el enanismo. Como dijimos, aquí hay que hacer una historia completa en la que incluya la talla de los padres, el peso del niño al nacer, las condiciones donde se desarrolló sus primeros años de la vida, el tamiz metabólico, cómo ha evolucionado su peso y talla a lo largo de los años y, por supuesto, hacerle las radiografías, porque cuando se hacen estas radiografías para evaluar la edad ósea, podemos distinguir entre talla baja genética, constitucional o patológica, y de ahí poder pedir los siguientes estudios o ya no hacerlos o emitir un pronóstico a los papás para que ellos no estén o preocupados o esperanzados de lo que puede suceder, ¿no? En esto la medición de los miembros y de la estatura, de las diferentes proporciones del cuerpo, nos sirve para saber si esta es una talla baja en el caso de las patológicas proporcionada o no proporcionada. El zinc es muy importante porque la misma OMS reconoce que la talla baja que se observa en muchos países del tercer mundo es por esta deficiencia crónica de zinc. De hecho, cuando una persona acude con un especialista, como es el endocrinólogo pediatra, hay dos cosas que recomienda: comer zinc y arginina si lo que se quiere es aumentar la talla sin intervenciones profundas como las hormonales, que cuando no son necesarias pueden producir daños al organismo, además de que son excesivamente costosas y muchas veces no necesarias. El problema, como dijimos, es que el comer maíz y otros cereales, frijoles y otras leguminosas, al formar fitatos con el zinc de la dieta, impide su absorción. Y repito, por eso en países como México hay una deficiencia crónica marginal de zinc como del 80%. Y cuando me refiero a marginal, quiere decir que a lo mejor no aparecen los datos clínicos de cuando hay una deficiencia severa de zinc, como la acrodermatitis, otras diarreas. Y
Y al no ser esto tan aparente, probablemente uno no lo sospeche. Sin embargo, si en nuestra población hubiera un consumo adecuado de zinc, una suplementación, seguramente la talla, sería diferente. Es muy claro que cuando de otras poblaciones migran a países desarrollados, japoneses, mexicanos, la talla aumenta de manera impresionante. Tenemos el concepto de que la raza japonesa, o cuando menos en mi tiempo el concepto era que la raza japonesa no era de gran talla, pero vemos a los japoneses actuales en Estados Unidos y yo creo que superan a la mayoría. Esta carencia leve de zinc debe ser atacada pues de manera constante durante todo el desarrollo, dado que si nosotros pensamos que suplementar a nuestros hijos durante 2 o 3 meses puede ser suficiente en el caso de corrección de la talla baja, pues estaremos equivocados. Tiene que ser un proceso que los acompañe a lo largo de todo su crecimiento y claro que los resultados van a ser diferentes. Probablemente nuestros hijos ya hayan alcanzado su talla final. Si no lo han hecho, hay que hacerlo a través de estas dosis controladas de zinc. O bueno, está la opción de los nietos, claro. Hay estudios, por supuesto, y, por ejemplo, el suplementar diariamente a un niño con zinc puede aumentar más de medio centímetro en medio año, un poco menos de medio año, lo que digamos 1 centímetro, un poco más al año. Pero si estamos hablando de 10 años en los cuales tenemos un cuidado de ellos, dándoles alimentos saludables o alimentos funcionales, claro, como las barras de 5 Healthy Life o la malteada, eso es nuestra misión y ese es el motivo de la plática, por supuesto. Estaríamos hablando de un crecimiento de 10 centímetros de diferencia con la talla que iba a tener al no haber sido suplementado. Y esto puede hacer una gran diferencia. Si en la niña, por ejemplo, su talla final iba a ser unos 50 y termina en unos 60, pues ustedes díganme. La OMS, les digo, recomienda que haya una suplementación de 4 cosas: vitamina A, zinc, yodo y hierro. Y en el caso del zinc, lo recomienda a través de la fortificación de los alimentos. De ahí que, además de todas las ventajas que nosotros conocemos y sabemos del zinc en la inmunidad, en el control del déficit de atención, etcétera, muchas cosas que se han dicho, además es en el crecimiento. Estamos hablando de una cosa extremadamente importante para la autoestima de los niños. Así es que consumir 1 o 2 barras diarias en nuestro medio que complementen para llegar a esos 10 miligramos que hablábamos de ese estudio. Bueno, es un estudio de estudios, es un metaanálisis. O tomar como complemento, incluso en leche, para los niños, la malteada 5 puede cambiar sus vidas. Esa es nuestra misión y se los agradezco mucho. Buenos días.